Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología Connect TV Plus. Hoy presentamos el overview de la nueva Samsung QLED Q60B. Su diseño es simple y moderno, siendo bastante continuista con los últimos diseños de Samsung, ya que tiene un enorme parecido con su antecesora del año pasado, la Q60A, con los mismos bordes de menos de 1 centímetro para no distraernos. Los soportes que trae tienen forma de L, aunque hay algunos modelos que pueden venir con los soportes en V e incluso con un soporte central. Para ambos casos están fabricados en plástico duro de buena calidad. Como es habitual, no necesitaremos de tornillos para articularlos, pues solo debemos deslizarlos hasta escuchar un clic y listo, siendo ajustables en altura para elevar un poco la pantalla y colocar una barra de sonido, sin tantos tambaleos a la hora de ponerla sobre algún mueble. Además, cada soporte trae un clip para organizar mejor los cables. En la esquina inferior derecha de la pantalla, debajo de la marca Samsung, veremos un pequeño botón que nos permitirá cambiar la entrada, los canales, ajustar el volumen, encender o apagar la pantalla. La parte posterior está construida en plástico en color negro con la típica textura horizontal cepillada. Además, todas sus entradas están orientadas hacia un lado, con excepción del puerto HDMI 3 y el puerto de salida de audio óptico digital. Asimismo, contaremos con algunas ranuras horizontales para dirigir los cables hacia los soportes. Este año la calidad general de construcción es mejor que la anterior, o al menos eso he notado, ya que se ve un ensamble más resistente y sólido, con un grosor impresionante de solo 3 centímetros, ideal para montarla en la pared. Además del manual de instrucciones, encontraremos el Control One Remote que no usa baterías, con el panel solar trasero y con un cable USB tipo C. Los precios y tamaños los puedes encontrar en la descripción del video. En general, la calidad de imagen es bastante buena, sin muchos cambios respecto al modelo anterior, ofreciéndonos imágenes muy coloridas con buenas texturas y una precisión en los colores muy decente, acompañado por un brillo excelente para contenido estándar y bueno o pasable para ver HDR, combatiendo bien los reflejos del día así como el deslumbramiento de la luz, mientras que su uniformidad en negro será excelente debido a los paneles VA que implementa, siendo ideal para ver películas por la noche, aunque no contaremos con una función de atenuación local que nos ayude a mejorar el desempeño en general. Recuerda que este modelo implementa el modo juego que en mi opinión es demasiado bueno a la hora de jugar. Como es costumbre, el audio es bueno o decente para la mayoría de contenidos, incorporando dos altavoces pequeños de 10 watts cada uno con una potencia total de 20 watts, suficientes para llenar una habitación grande o mediana a un volumen que no exceda de la mitad. Sin embargo, notaremos algo de distorsión en el audio al subir el volumen a más de la mitad, decayendo a medida que sigamos aumentando el volumen. Si queremos mejorar el audio, deberíamos conectar una barra de sonido. Además, es compatible con formatos de audio Dolby Digital y Dolby Digital Plus por medio de la entrada HDMI y ARC, ya que la salida óptica digital solo emitirá audio en formato Dolby Digital. El modo juego está pensado para conectar cualquier consola de videojuegos, ofreciéndonos un rendimiento muy bueno a la hora de jugar. Su procesamiento es fluido con un mínimo retraso de entrada y un tiempo de respuesta menor a los 15 milisegundos, ya que optimiza muy bien los juegos, entregándonos una resolución máxima en 4K a 60 Hz. Recuerda que es compatible con juegos en HDR. En conexiones tenemos 3 entradas HDMI 2.0, el puerto número 2 viene con retorno de audio mejorado, ideal para conectar un receptor AB, un teatro en casa o una barra de sonido. 2 entradas USB para conectar algún disco duro, una entrada para el cable de internet, una entrada para la antena o cable y una salida óptica digital para conectar una barra de sonido.
Es compatible con Bluetooth versión 4.2 y soporta redes Wi-Fi de 2.4 y 5 GHz sin ningún problema. Esta pantalla acepta la mayoría de las resoluciones más comunes, desde contenido estándar hasta 4K. Es compatible con formatos de video HDR10, HDR10 Plus, HLG y Quantum HDR, con una tasa de refresco nativa de 60 Hz, trabajando con un panel VA de 10 bits en todos sus tamaños para tener un buen manejo del color. Llega con el sistema operativo Tizen en su versión más nueva, potenciado por un procesador Quantum Lite 4K de 4 núcleos. Su memoria RAM es de 2 GB con un almacenamiento interno de 16 GB, de los cuales estarán disponibles solo 1.8 GB. El brillo máximo para HDR es de aproximadamente 350 nits, mientras que para SDR será de 320 nits. El consumo de energía es de 120 watts en uso y solo 19 watts en reposo. Estas cifras solo aplican al modelo de 55 pulgadas. Lo bueno es que la calidad de imagen es muy buena para ver contenido variado, con un desempeño igual al modelo del año pasado, con una excelente uniformidad de negros y un buen manejo de los reflejos. Su sistema operativo es de los más rápidos del mercado, con una interfaz fluida y simple en la práctica. Algunas de las aplicaciones preinstaladas que vas a encontrar es Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, YouTube, Apple TV, HBO Max, por mencionar algunas de las tantas que podrás descargar desde la tienda de apps. También es compatible con los asistentes de voz inteligente Alexa, Siri y Google. Además, incluye el nuevo control One Remote con un botón dedicado a los comandos por voz, con resultados positivos en el día a día. Lo malo es que aún no tiene una función de atenuación local para mejorar el rendimiento general de la imagen. Además, sus ángulos de visión son limitados y aún no se vuelve lo suficientemente brillante en contenido HDR, sin olvidar que el audio podría ser algo bajo en habitaciones con ruido. Esto no debería ser un problema, ya que al conectar una barra de sonido el audio mejorará considerablemente. En mi opinión, la nueva Q60B estaría a la par con la Q60A del año pasado, ya que no hay cambios tan notables en la calidad de imagen, destacando en habitaciones oscuras por implementar paneles VA, ofreciéndonos una calidad de imagen equilibrada para ver deportes, películas, series o para jugar videojuegos. Si eres un poco exigente con el contenido en HDR o si buscas una pantalla con una gama de colores amplia, este modelo no es para ti, ya que podrías decepcionarte. Por otro lado, si vienes de una Q60R o de una Q60T y piensas reemplazarla por este modelo, te diría que no es una buena opción, ya que los cambios son imperceptibles. Pero si esta es tu primer pantalla 4K o solo quieres probar la tecnología Quantum Dot, entonces podría ser una buena opción. Espero les haya gustado y servido este video. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en el apartado de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. No olviden seguirme por Instagram para estar al día con las mejores ofertas. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir con tus amigos y darle like al video. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.